Y eso es lo que en última instancia estamos hablando acá en lo que tiene que ver con desplazamiento forzado. ¿Cuáles son los términos de referencia que vamos a utilizar para hablar del tema del desplazamiento forzado? ¿Cuáles son los contenidos específicos del término daño, que a veces se usa en singular, cuando en realidad debería oírse en plural? Entonces, lo que ha estado sucediendo es eso, una reconstrucción y una reconfiguración de los términos con los que hablamos sobre ese tema. Nosotros de pronto podemos tener consensos alrededor de unas cosas, se habla mucho de las causas estructurales, pero créanme que cuando uno se mueve a otros escenarios también de interés alrededor de estos temas, el concepto causa estructural pierde totalmente sentido y hasta validez también. Clarísimamente hay opciones políticas detrás de todo eso. Entonces, de cara a esto, campo de fuerzas, liminalidad, grupo de investigadores, pónganse a pensar que el acuerdo tiene como 6 o 7 responsabilidades, que uno las podría dividir esencialmente en dos. Unas que miran hacia atrás, es decir, la Comisión del Esclarecimiento tiene un mandato retrospectivo, tiene que ir hacia atrás, como decía el doctor esta mañana, tiene que ir hacia atrás con una metodología particular, con una forma de acercarse a esos datos para construir un mapa de ese pasado. Eso ya es un debate complejo porque creo yo que es un debate técnico y metodológico. El otro punto de tensión es el del futuro. La Comisión de la Verdad, como tú lo mencionas hace un rato, tiene necesariamente que mirar para adelante, o si no entonces pierde, ahí sí de verdad pierde el año. Tiene que tener un efecto reconstructivo, reparador, y entonces esa es una visión prospectiva de la Comisión. Entonces la Comisión opera precisamente en esos dos polos, entre la retrospección y la prospección. Y ese es un escenario muy complejo de operación. Y en la mitad de todo eso funciona la Comisión de manera totalmente técnica. Yo creo que eso es casi una tecnología. Nosotros podemos tener grandes debates sobre justicia, qué pena decirlo, sobre la verdad, sobre miles de cosas que claramente van a ser muy importantes, pero esos debates en últimas hay que aterrizarlos en operaciones tecnológicas, finalmente. Entonces, por ejemplo, para mí cosas que son importantísimas hacia el futuro: ¿qué tipo de términos vamos a utilizar para hablar? Y eso tiene que ver también mucho con varias cosas. Por una parte, con los archivos, porque aquí en Colombia efectivamente hay muchos archivos, la discusión de archivos es bien compleja. Pongámonos solamente a pensar en el Archivo de Justicia y Paz, por ejemplo, que fue construido bajo un encuadre conceptual particular que deja cierto tipo de eventos por dentro de lo legible, de lo leíble, de lo enunciable, y deja otro tipo de eventos por fuera de lo legible y de lo enunciable. El caso más obvio, Justicia y Paz por lo general no investiga a los agentes del Estado, digámoslo así, ese es el origen de eso. Entonces, ese punto ciego produjo un archivo, como mencionaba la magistrada también, de casi 7.000 DVDs que hay en la Fiscalía, que entre otras cosas son ininvestigables. De hecho, me parece a mí, ahí hay un punto fantástico de debate también. Entonces, ese archivo tiene un punto ciego, se llama los agentes del Estado. Entonces, ¿qué queda por fuera y qué queda por dentro? ¿Cuáles son los términos de referencias para hablar de ese pasado? Creo yo que crear esa línea de base de esos términos, esos acuerdos sobre lo fundamental en términos de lo terminológico, será una discusión interna de la Comisión, porque entre otras cosas el acuerdo que produce, que le dio origen, le deja a la Comisión la pequeña complejidad de tener que definir todo internamente. Y eso en sí mismo es una discusión en realidad compleja. Es tan interesante que ni siquiera la fecha del conflicto, de orígenes del conflicto armado es definido por la ley. Tienen que sentarse ellos internamente a discutir cuándo le van a poner esa fecha. Y ahí viene un asunto muy interesante, y es que efectivamente cómo nos referimos a ese pasado también está atravesado por las fechas específicas que le pongamos a eso. Porque en el momento en que pongamos una fecha, por supuesto estamos rompiendo con las causalidades históricas y por lo tanto con las explicaciones muchísimo más estructurales de las cosas. Entonces, entiendo un poquito que esta mañana se hablaba mucho de las dimensiones estructurales, incluso yo lo ponía por acá, del dolor, por ejemplo, o de la responsabilidad, que estoy totalmente de acuerdo en eso. El tema es que algunas de esas cosas se van a zanjar con operaciones tecnológicas dentro de la Comisión. ¿En qué momento vamos a decir que comenzamos el conflicto?
1963 o 1948, y esa diferencia entre esas dos constituyen visiones distintas de lo que esa integralidad que llamamos responsabilidad integral puede querer decir. Cosas muy, digamos, pragmáticas lo que estoy haciendo. Otra cosa muy importante en el marco de todo eso es, por supuesto, que la comisión, gusten o no nos gustes, tendrá que producir una narrativa mínima, claramente con pluralidades de una serie de cosas, pero las pluralidades de las memorias tienen que sustentarse sobre una narrativa mínima de una serie de hechos que no se pueden cuestionar, o si no estamos, perdón la palabra, jodidos realmente. Creo yo que esa narrativa mínima tiene que ser reconocida por la sociedad y reconocida por el Estado. Clarísimamente la comisión no es una institución estatal, pero es financiada también parcialmente por el Estado, y en ese orden de ideas el Estado tendrá que reconocer lo que salga de ahí. Y ahí se explica, qué pena decirlo, por qué todo el enredo de la jurisdicción especial hacia sacar cierto tipo de responsables del procedimiento de investigación. ¿Por qué? Porque están relacionados altos funcionarios del Estado seguramente a través de responsabilidades indirectas, como alguien lo mencionaba esta mañana. Entonces, esta narrativa mínima dependerá de diferentes tipos de datos. Y aquí de nuevo volvemos al tema del archivo. En lo que tiene que ver con desplazamiento forzado, los datos van desde la unidad de víctimas hasta las alcaldías. La cantidad de información que hay sobre eso desde hace 15 o 20 años es sencillamente monumental. ¿Cómo se van a conectar, articular y en qué lenguaje en particular se van a instaurar todas esas informaciones para que produzca una versión de esa cosa? Ahí está el reto más grande de todo esto, me parece a mí. Y esos datos están divididos en varias cosas. 1, archivos. Y la palabra archivo, insisto, es grande. 2, testimonios. Pero también los testimonios son complejos de manejar, porque también los testimonios dependen de la lógica con la que fue, llamémoslo así, con la que se extrajeron o se recolectaron. Se pone uno a pensar si los testimonios ¿para qué pueden ser útiles los testimonios de justicia y paz? Claro, para certificar el daño que causaron los paramilitares. ¿Para qué serán los otros? Entonces los testimonios también pueden ser usados más en un contexto que en el otro, pueden ser incluso más allá del dolor que obviamente ellos representan, pueden ser conceptualmente innecesarios en una comisión. Yo, por ejemplo, conocí una vez en Sudáfrica una señora que, bueno, la gente con la que yo trabajaba, cuando ellos asistieron ante la Comisión de la Verdad, que la comisión tenía un protocolo particular de recolección de todo esto, al comienzo decían, cuéntenos la historia suya de violencia durante la parte, y entonces la señora contaba 3 horas y media efectivamente de todas las vejaciones de las cuales fue objeto desde que tenía 0 años de nacida hasta los 50 que tenía cuando la conocí. Entonces la comisión comenzó a entender que si querían operacionalizar el testimonio tendrían que limitarlo, y entonces preguntaron por graves violaciones a los derechos humanos. Entonces cuando ellos preguntaban, cuénteme su historia de sus graves violaciones a los derechos humanos, la señora contaba condiciones de modo, lugar y tiempo. Fin de la historia. Y mucha gente decía después, pucha, ¿y dónde están los otros 40 años de sufrimiento que me tocó aguantarme en la mitad de esta guerra? Y entonces la recolección de datos se volvió realmente un tema político bien complejo. Entonces, insisto, archivos, testimonios, por supuesto con complejidades que tienen en términos técnicos, confesiones, las confesiones de aquellos que estuvieron involucrados de manera directa o indirecta en todo esto. Tampoco es tan fácil de manejar todo ese asunto. 2 temas que también se me ocurren, y voy a tratar de... 2 temas que se me ocurren también es que los mandatos temporales y espaciales de las comisiones, por supuesto, van a definir la amplitud histórica. Luis Jorge hablaba esta mañana de las diferenciaciones temporales, procesos, etapas particulares del del desplazamiento en Colombia. Estoy de acuerdo, eso se define también no solamente en términos de cuál es el mandato temporal, desde cuándo comenzamos a investigar, qué tipo de categorías utilizamos para la investigación. Esto es como cualquier investigación en ciencias sociales. ¿Qué categoría utilizamos? ¿Cómo recogemos? ¿Cómo concluimos? ¿Y cómo presentamos? ¿Cómo presentamos es normalmente informe? ¿Cómo recogemos? Eso son estadísticas. En Sudáfrica, por ejemplo, lo que se hacía era contar cuerpos macerados, porque la centralidad en Sudáfrica de la comisión fueron los daños corporales, el homicidio, el secuestro, el asesinato y la desaparición. Entonces ellos contaron esas 4 categorías por todo el país y después produjeron estadísticas que eran locales, regionales y nacionales, y a eso terminaron llamándole la versión de la historia oficial, finalmente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso en Colombia cuando efectivamente alguien mencionaba
Hay que investigar. Bueno, los desaparecidos tienen una unidad, pero en todo caso la comisión tendrá que hacer su propio relato de desaparición también. Y hay otro poco de victimizaciones que hay en el camino. Hay 11 comisionados y hay una cantidad monumental y hay 3 años de trabajo, que es un tiempo realmente corto para todo eso, debo decirlo. Entonces ahí esos mandatos temporales, espaciales, definen causalidades históricas, y solamente para hablar de la dimensión, de la visión retrospectiva del asunto. ¿Cómo se va a organizar la comisión? ¿Va a haber una unidad de investigación histórica? ¿Quién de los comisionados podría ser responsable de esa unidad de investigación histórica? ¿Cómo va a operar? ¿No deberíamos de pronto pensar en que la noción de caso emblematizado podría repensarse, por ejemplo? Es la que se ha usado hasta ahora en el Centro de Memoria, pero podríamos pensar en otras opciones también. No hay que naturalizar esas concepciones necesariamente. Bueno, creo, como hablaba con un amigo hace un par de días en Medellín alrededor de un tema del Centro de Memoria, ya hay 2 cosas importantes. La primera es que para mí lo más importante, lo que tiene que ver con esclarecimiento y desaparición, además y desplazamiento, además de su vínculo con la expropiación, con tierras y con una cantidad de cosas, fue alguien que se mencionó acá, es el concepto de beneficiario. ¿Quiénes se benefician de eso? Y los beneficiarios son indirectos, no tienen que ser solamente las personas que ponen plata en el grupo paramilitar, sino aquellos que indirectamente por la operación de toda esta gente terminaron teniendo y haciendo riquezas. Yo creo que en Colombia nos falta una discusión profundísima sobre ese tema, porque los beneficiarios es lo que ha estado por fuera de la mesa, y parece que a través de la jurisdicción especial no va a ser tan sencillo, y habrá que esperar si la Comisión de la Verdad en última instancia tendrá que decidir ellos internamente si se le miden a esa discusión o no. Y mucha gente les podrá decir, sí, los beneficiarios, o sea, cantidades de cosas, pero esto son instituciones sociales que van a estar ante una presión monumental. Y entonces el presidente de la comisión, el padre de Ruth, tendrá que ponerle y frentearle la cosa, y los comisionados tendrán que ponerle la cara a ver si le ponemos la cara a los beneficiarios a semejante debate. Y mucha gente dirá, si no lo hacen, nos estamos comiendo el 50% del conflicto armado en Colombia, si no más, en realidad, por lo menos en lo que tiene que ver con causas de diferente orden. Con eso termino. Muchas gracias, profesor. Ahora se abre el espacio para el diálogo, preguntas, comentarios acerca de las 3 exposiciones que hemos escuchado en esta tarde. Profesor Marco Romero. Monseñor, muchas gracias. Bueno, yo les agradezco las presentaciones porque han mostrado la complejidad y bueno, aquí estamos abocados con esto. Yo quisiera básicamente una pregunta en términos de la experiencia comparada y la experiencia del centro, y es un poco, además de toda la complejidad del manejo de los archivos y toda la discusión de las limitaciones del propio sistema, ¿qué fuentes de información no se han usado hasta ahora y podrían ser usadas, o más bien de las nuevas fuentes que promete el escenario, qué se puede esperar? Por ejemplo, archivos de la fuerza pública, por ejemplo, archivos de las FARC. Nos van a decir cada cual que tenía su reglamento interno y que ya sancionó todos los casos y que ya eso está resuelto. Que, por ejemplo, cómo cruzar las noticias judiciales, porque en cierto modo en temas de desplazamiento muchos de estos temas de responsables y causas se han analizado menos. Hay mucho análisis sobre otras cosas, pero sobre eso no. Las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, como ¿qué recomendación harían ustedes sobre esas informaciones que no, digamos que, porque hay toda una pluralidad de investigación social, seguramente difícil de parametrizar en términos de homogenizar toda esta discusión, pero en principio se promete siempre esto nuevo, pero a veces esas son promesas y puede que no tengan mayor, digamos, desarrollo al final del día, pero valdría la pena mirar ese punto. Muchas gracias. Sí, yo creo que uno queda con más preocupaciones que con certezas, pero creo que un poco ese era el objetivo de este ejercicio. Yo quisiera plantear 2 cosas a partir, pues muy a partir del tema que yo trabajo en CODES,
de manera particular, que es el tema de beneficiarios del despojo, y muy a propósito de la discusión, pero en relación con la discusión de los archivos. Hace una semana, tal vez, Gonzalo Sánchez en el Pacto por la Memoria nos hablaba de lo frecuente que ha sido la pérdida de la información en las comisiones de esclarecimiento, bueno, las comisiones de la verdad, con los nombres que hayan tenido. Y digamos, un poco lo que yo quisiera proponer es que nos pensáramos eso que va a significar en términos del esfuerzo que pueden estar haciendo, que podemos estar haciendo las organizaciones para organizar, más o menos estandarizar la información que tenemos para entregarla a una comisión, que tienen por supuesto una misionalidad y un propósito fundamental para el país, pero ¿y qué pasa después de esos 3 años? Es decir, ¿para dónde va a ir esa información? ¿Quién va a tener acceso a esa información? ¿Cuál va a ser el nivel de detalle? En principio, pues buena parte de la información debería ser pública si contribuyó a eso. Pero una de las fuertes discusiones sí tiene que ver con ese tema. ¿Y cómo lo pego al despojo? Básicamente porque una de las profundas dificultades que nosotros hemos identificado con restitución de tierras es que no ha ido ligado a un proceso de investigación penal. Entonces claramente hay una identificación de unos sujetos que nosotros llamamos beneficiarios. En la sentencia depende del rol que asuman, tienen un nombre distinto, pero nosotros hemos encontrado cosas que, un poco lo que decía Luis Jorge esta mañana, cuando se miran en el panorama completo parecieran muy obvias, ¿cierto? Pero como eso nunca llega a una investigación penal donde se identifique una responsabilidad y sí, digamos, donde hay otro nivel de investigación, lo que ha pasado es que estos beneficiarios han terminado siendo los vecinos de las víctimas a quienes se les ha restituido. ¿Sí? Entonces un poco es el riesgo es que